Ya chicos, buenas noches para los que recién se unen. Me presento, mi nombre es Cristina Polar y vamos a iniciar el día de hoy con las primeras dos asesorías del curso de técnica operatoria y como les mencionaba, mi recomendación para este curso que es full práctico es que se ayuden siempre con videos e imágenes. Ya chicos, este curso es súper fácil de llevar si es que lo repasan y se les va a hacer más fácil de llevarlo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la primera asesoría, que ya tuvieron la teoría, el tema fue bioseguridad y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para, más que todo, mencionar los puntos más importantes y los que han sido o suelen ser preguntas de exámenes y que también les va a servir mucho para su parte práctica. ¿Ya chicos? Entonces iniciamos con este tema que es muy importante, no solamente porque es un tema más en el sílabo, sino también porque nos va a ayudar a protegernos, ¿no? A nosotros y a los pacientes. Entonces vamos a iniciar con la tabla de contenido. Vamos a tocar las definiciones, los objetivos de bioseguridad, cuáles son los principales principios de bioseguridad, también los factores de riesgo que hay. Vamos a ver los términos de antisepsia, asepsia, desinfección y desinfectantes. Y también lo más importante en esta parte, que es la zonificación de un centro quirúrgico. Bueno, entonces antes de definir, ¿no?, lo que es bioseguridad y mencionar sus 4 objetivos, es importante mencionar una vez más que a qué es lo que nosotros, ¿no?, como estudiantes y futuros médicos vamos a estar expuestos, ¿no? Entonces vamos a mencionar que tanto los microorganismos externos como los que forman parte de nuestra flora normal pueden causar enfermedades si se rompe el equilibrio que deberíamos tener, ¿no? Generalmente los microorganismos externos se encuentran en los fluidos biológicos, ya sea en sangre, en saliva, en líquido cefalorraquídeo, en secreciones vaginales, en exudados de heridas, etcétera, ¿no? Y estos fluidos biológicos de personas infectadas pueden transmitir enfermedades, ¿no? Entonces, los cuales van a ingresar estos microorganismos al cuerpo por ya sea contacto directo o de manera indirecta a través de objetos que se encuentran en los establecimientos de salud, como las agujas, instrumental quirúrgico, etcétera. Entonces, la definición de bioseguridad, como lo ven en la diapositiva, es el siguiente, ¿no? Es un conjunto de medidas preventivas orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal que labora en un determinado establecimiento de salud frente a los riesgos producidos por agentes biológicos, agentes físicos, bioquímicos, químicos y mecánicos. Y bueno, también es importante mencionar los 4 principales objetivos de la bioseguridad. En primer lugar, tenemos el primer objetivo, que va a ser reconocer las situaciones de riesgo a los que vamos a estar expuestos para las diferentes transmisiones de enfermedades que puedan ocurrir y también la ocurrencia de accidentes en los establecimientos de salud. Entonces, el primer objetivo es que nosotros debemos de saber reconocer el riesgo que hay en un establecimiento de salud y transmitir esas enfermedades, ya de manera directa y de manera indirecta. El segundo objetivo en bioseguridad va a ser nombrar, ¿no? Que nosotros sepamos nombrar, describir los principios básicos de bioseguridad y también las precauciones universales. El tercer objetivo va a ser señalar, describir y aplicar las medidas preventivas contra las enfermedades transmisibles y de esta manera establecer las normas de bioseguridad. Y finalmente, el último objetivo en bioseguridad va a ser proteger, ¿no? Proteger al personal de salud contra la exposición de manera innecesaria frente a agentes infecciosos y de esta manera disminuir la incidencia de casos que se presenten por accidentes dentro del establecimiento de salud. En cuanto a los principios de bioseguridad, vamos a tener 3 principios que son los más importantes. En primer lugar, tenemos el principio de universalidad. Y bueno, de este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no, por ejemplo, la serología de un individuo, ya sea el estrato social, el sexo, su religión, sin importar todas esas características del paciente, debemos tomar las precauciones de manera universal o de manera general, ya que potencialmente estos pacientes pueden transmitir microorganismos.
Entonces, de este principio debemos llevarnos la siguiente idea, ¿no? Que se encuentra en la parte inferior, lo he colocado en la diapositiva, que nos dice que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente o no del diagnóstico, deben ser considerados como infectados e infectantes y de esta manera tomar las precauciones necesarias para prevenir la transmisión de enfermedades. Y bueno, luego vamos a tener los otros dos principios de bioseguridad, que es las barreras de protección y finalmente las medidas de eliminación. En cuanto a las barreras de protección, vamos a tener dos tipos, ¿no? Una barrera química, que va a ser el lavado de manos, y una barrera física, que va a ser todo el instrumental que vamos a utilizar para protegernos. Vamos a comenzar con lo que es la barrera química, que es el lavado de manos, que va a ser los pacientes frente a las infecciones asociadas al cuidado de la salud y también a la colonización con microorganismos multiresistentes. Aquí tenemos tres tipos de lavados de mano. Tenemos el social, ¿no? Que generalmente remueve la flora transitoria, la suciedad de las manos, ¿no? Y se realiza con agua y jabón, que es la que lo hacemos diariamente, ¿no? En nuestro hogar. Luego tenemos el lavado de mano, el clínico, también llamado antiséptico, que este va a estar dirigido para remover y destruir la flora transitoria, de igual manera que la social, pero acá utilizamos ya soluciones antisépticas. Y finalmente el lavado quirúrgico no solo remueve, perdón, la flora transitoria, sino también va a remover o va a reducir la flora resistente. Y se realiza con agua y soluciones antisépticas como la clorexidina al 4%, ¿no? Y bueno, de estos tres tipos de lavado de manos, el que se realiza con mayor frecuencia en los centros hospitalarios es el lavado clínico. Y este lavado clínico tiene 5 momentos importantes, los cuales se resumen en este cuadrito en el lado derecho que he colocado. Y bueno, en la parte inferior también he puesto una imagen representativa. Vamos a primero describir los momentos. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los 5 momentos de un lavado clínico, ¿no? Que solemos hacer en el establecimiento de salud? En primer lugar, bueno, el primer momento es antes de tocar al paciente. Ya chicos, antes de tocar al paciente se realiza el lavado de manos para protegernos nosotros y también al paciente. El segundo momento va a ser antes de realizar una tarea limpia o aséptica para proteger al paciente de los gérmenes que puedan dañar al paciente, ¿no? Podrían entrar en su cuerpo, incluidos también los gérmenes del propio paciente. El tercer momento es después del riesgo de exposición a líquidos corporales para protegernos, ¿no? Para protegernos y proteger al entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. El cuarto momento es después de tocar al paciente. Siempre hay que lavarse las manos después de tocar al paciente para protegernos y para proteger el entorno. El quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? De igual manera para protegernos, para proteger a los siguientes pacientes que vamos a evaluar, ¿no? Y de esta manera evitar alguna transmisión de enfermedades. Esos van a ser los 5 momentos importantes. Y bueno, también he colocado esta imagen importante en la parte inferior izquierda, que es el lavado de manos adecuado, ¿no? De la OPS, que nos grafica cuáles son las zonas que frecuentemente nunca nos olvidamos de lavar, ¿no? Porque está a simple vista, ¿no? Y las zonas que frecuentemente nos olvidamos de lavar. En color azul están las zonas que siempre, bueno, nos lavamos sin ningún problema. Las zonas, bueno, de color amarillo en esta imagen son las que a veces se nos olvida lavar. Y bueno, la zona roja, que es importante que lo tengan en cuenta, cuáles son las zonas que frecuentemente nos olvidamos de lavar, ¿no? Las zonas de los interdigitales, la zona unguial, periunguial, siempre hay que lavarnos correctamente las manos para así evitar dañar al paciente, ¿no? O transmitir alguna enfermedad. Em, Luego tenemos, como les mencionaba, la otra barrera de protección, que es la barrera física. Y bueno, acá ya abarca lo que son el uso de guantes, de respiradores, de mascarillas, gorros, lentes, mandil, ¿no? Etcétera, todo lo que es el instrumental de protección para nosotros. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta la diferencia hoy en día, ¿no? De las mascarillas y los respiradores. Las mascarillas solamente nos van a ayudar a evitar la diseminación de gotitas respiratorias por parte de las personas que las utilizan, pero no van a estar diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que se deben usar solo una vez y luego se tienen que desechar. Mientras que los respiradores sí van a ser máscaras especiales que se ajustan a la cara,
¿no? De cada uno de nosotros y de esta manera evita fugas en los bordes, ¿no? De los respiradores. Y bueno, la mayor parte del aire se inhala a través del material de filtro y la eficiencia de este filtro se menciona que es alrededor de un 95% aproximadamente. Y esta respiradora, a diferencia de las mascarillas simples, sí nos van a proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas, ¿no? Son las que generalmente se utilizaban contra en pacientes con tuberculosis y bueno, que actualmente se utiliza por el COVID, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre respiradores y mascarillas. Y bueno, con eso estaríamos terminando con el segundo principio de bioseguridad, que son las barreras de protección. Y ahora entramos al tercer principio de bioseguridad, que van a ser las medidas de eliminación. Bueno, las medidas de eliminación de todo material contaminado es más que todo un conjunto de dispositivos y procedimientos a través de los cuales los materiales que han sido utilizados en la atención de cada paciente deben ser depositados y eliminados sin mayor riesgo. Para ello, podemos dividir los elementos a descartar de varias maneras, ¿no? Una de ellas es dividirla en objetos cortopunzantes, los cuales son eliminados siempre en dispositivos rígidos, ¿no? El dispositivo rojo rígido, que tienen que estar correctamente rotulados como riesgo biológico, que es la imagen que pueden observar al lado derecho. Siempre cada uno de los depósitos en donde se van, ¿no? Todos los materiales utilizados en cada paciente, ¿no? Como medida de eliminación, tienen que estar correctamente rotulados como riesgo biológico o si es un riesgo químico, como riesgo químico. Entonces, los objetos cortopunzantes tienen que estar depositados en dispositivos rojos rígidos, correctamente rotulados como riesgo biológico. Y bueno, hay que tener en cuenta que las agujas deben ser eliminadas sin doblarse, sin romperse o sin reencapsularse, porque esto podría generar algún accidente, ¿no? Dentro del establecimiento. Y bueno, por otro lado tendríamos a los objetos no cortopunzantes y estos elementos se desechan en bolsa de riesgo biológico debidamente rotulado, como les mencionaba. Y bueno, los objetos, o mejor dicho, los dispositivos rígidos y las bolsas, luego de ser utilizados, siempre reciben una especie de tratamiento que por lo general se queman en hornos que alcanzan altas temperaturas y de esta manera se asegura la destrucción total de los microorganismos. Esa es una manera de clasificar, ¿no? Como objetos cortopunzantes y objetos no cortopunzantes. Pero también aquí les he colocado otra manera, que es en el mapa que observan en la diapositiva, cómo se ha clasificado, ¿no? Los residuos correctamente y de una manera más ordenada. En primer lugar, hay que definir qué es un residuo sólido hospitalario. Estos van a ser aquellos desechos generados en los procesos y actividades de atención de cada paciente e incluso también de investigación médica en los establecimientos como hospitales, clínicas, postas, laboratorios u otros. Y bueno, acá la clasificación de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud se basa principalmente en su naturaleza y en los riesgos asociados, también en los criterios establecidos por el MINSA. Y bueno, cualquier material del establecimiento de salud tiene que considerarse residuo desde el momento en que se deja de utilizar porque su utilidad o su manejo clínico ya es considerado como que terminado, ya no tiene ninguna utilidad. En primer lugar tenemos entonces los riesgos infecciosos o de riesgo biológico. Tenemos en los riesgos, bueno, los residuos, perdón, biosanitarios, y estos van a ser residuos que han sido muy contaminados con sustancias biológicas que han estado en contacto con pacientes o con sus líquidos biológicos. Tenemos también a los residuos anatomopatológicos, que son compuestos por tejidos, órganos, piezas anatómicas o residuos sólidos contaminados con sangre u otros líquidos orgánicos resultantes de un procedimiento quirúrgico. También tenemos los residuos cortopunzantes, ¿no? Que estuvieron en contacto con agentes infecciosos. Acá se incluyen lo que es las agujas, las pipetas, bisturí, placas de cultivo, catéteres con aguja y otros objetos de vidrio, ¿no? Que son utilizados. Y finalmente los residuos animales, que acá va todo lo que son los cadáveres, partes de animales que han sido inoculados, expuestos a microorganismos patógenos, así como también los lechos o material utilizado que son provenientes de los laboratorios de investigación médica o también veterinaria. Luego tenemos los residuos químicos, que son materiales contaminados por sustancias o productos químicos con características tóxicas, características corrosivas, inflamables, explosivos, reactivos, ¿no? Y bueno, generalmente estas van a ser la segunda clasificación. Primero teníamos entonces la de residuos infecciosos o de riesgo biológico. Tenemos los residuos químicos,
Y bueno, finalmente los residuos radiactivos, que son compuestos por materiales radiactivos provenientes del laboratorio de investigación química o también biológica, de laboratorios de análisis clínicos o incluso de servicios de medicina nuclear. Entonces, aquí tienen una manera más fácil de clasificar cada uno de los residuos hospitalarios. Siempre grábense cuál es considerado un riesgo biológico, un riesgo químico, ¿no? Los fármacos, citotóxicos, metales pesados y los radiactivos. Y bueno, esos son los residuos peligrosos, ¿no? Todos los que he mencionado. Mientras que los residuos no peligrosos vendrían a ser los biodegradables, los reciclables, los inertes, ordinarios o comunes. Y recuerden que siempre todo dispositivo de eliminación o para residuos, ¿no? Tienen que ser rotulados correctamente como riesgo biológico, riesgo químico, para que de esta manera se puedan tomar las medidas preventivas del caso y evitar accidentes, ¿no? Dentro del establecimiento. Y bueno, acá tenemos también más de lo que son residuos biológicos, cómo se deben rotular correctamente y en qué dispositivo se coloca cada uno de ellos. Entonces tenemos los residuos biosanitarios, que como les mencionaba son, por ejemplo, los guantes, jeringas, algodones, gasas, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, y esos se desechan en un contenedor rojo rígido, ¿no? Cabe destacar que todos estos residuos biológicos se consideran peligrosos, como ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, que son clasificados todos estos residuos biológicos como riesgos peligrosos. Y bueno, los residuos biosanitarios, como ven en la imagen, está correctamente rotulado como riesgo biológico. Ese es el dispositivo en donde tienen que depositarse todos los materiales que ya he mencionado, ¿no? Un contenedor rojo, rígido. Y luego tenemos los residuos cortopunzantes, que si se dan cuenta también es parecido a lo de los residuos biosanitarios, solamente se diferencia en que aquí tiene una tapa especial para depositar las agujas de manera más segura, ¿no? Tiene unas tapas más pequeñas y de esta manera para que nosotros podamos colocar correctamente y sin ningún riesgo las agujas, por ejemplo, ¿no? Por eso tienen estas tapitas especiales a diferencia de los residuos biosanitarios. De igual manera es un dispositivo rojo rígido que está correctamente rotulado como riesgo biológico. Y finalmente los residuos anatomopatológicos, donde están los restos humanos, generalmente, ¿no? Aquí se desechan todos estos residuos que ya he mencionado en una bolsa roja, pero es una doble bolsa roja y está correctamente rotulado como riesgo biológico. Ya chicos, entonces aquí tenemos los residuos biológicos y su correcta distribución. Y bueno, finalmente vamos a atender a los colores según clasificación de residuos hospitalarios. Ya para ir terminando con esto, tenemos a los residuos comunes que van a ser semejantes a los residuos domésticos, por ejemplo, residuos generados en la administración, ¿no? De cada centro hospitalario, como por ejemplo los cartones, plásticos, papeles utilizados, ¿no? Restos de alimentos, también se colocan aquí, pero ojo que aquí no se colocan los restos de alimentos de los pacientes. Ya chicos, siempre tienen que especificar si es que le colocan alguna pregunta. Aquí van residuos también de alimentos o restos de alimentos, pero los que no son los de los pacientes. También acá se colocan frascos de sueros, toallas, bolsas, etcétera. Más que todo residuos domésticos, como les menciono, que son utilizados generalmente en el área de administración. Luego tenemos a los residuos biocontaminados. Aquí son residuos que han sido contaminados con líquidos orgánicos, bolsas con sangre humana, hemoderivados, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos también. Y aquí vendrían a ocupar, ¿no? Los restos de alimentos de los pacientes. También los guantes, bajalenguas, mascarillas que tienen que ser descartados, equipo de hemodiálisis, las sondas, nasogástrica, la Foley, etcétera, ¿no? Y bueno, acá también se coloca en la ropa manchada con fluidos corporales. Y finalmente el residuo, residuos especiales. Aquí van todos los residuos químicos que son peligrosos, es decir, de características tóxicas, corrosivas, ¿no? También los residuos farmacéuticos compuestos por medicamentos ya sean vencidos, contaminados o que no han sido utilizados. Entonces, esta clasificación también es muy importante. Entonces, residuos comunes negros, rojos son residuos biocontaminados y finalmente de color amarillo los residuos especiales, que son los tóxicos, químicos o corrosivos. Y bueno, ya para ir terminando con lo que es los factores de riesgo en bioseguridad, esos van a ser los que nosotros ya hay que tener en cuenta que ya lo tenemos que tener claro, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo de tipo físico, de tipo químico, biológico, también psicológico y finalmente ergonómicos.
¿no? Los físicos van a ser factores que actúan sobre tejidos y órganos no por su composición química, sino por efectos energéticos, por ejemplo, ruido, vibraciones, las temperaturas extremas, radiaciones, ya sean las no ionizantes como los rayos ultravioleta o los ionizantes como los rayos X. Los biológicos son los que conforman todo tipo de los microorganismos, como bacterias, virus, parásitos, hongos. Y hay que tener en cuenta las rutas, ¿no? de infección que van a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, pueden ser por ingestión, por inhalación de aerosoles, por contacto de piel o mucosas, inoculación, etcétera. Los factores de riesgo de tipo químico son aquellos que por su composición química son capaces de dañar de manera temporal o de manera permanente al organismo expuesto. Aquí se encuentran generalmente sustancias que son dañinas, como el mercurio del termómetro, los fármacos también, los anestésicos, las soluciones antisépticas, los desinfectantes o el formol también es considerado un factor de riesgo de tipo químico. Y bueno, los dos últimos, pero que también son muy importantes a tener en cuenta, son los psicológicos, que también pueden estar presentes en el personal de salud. Y los ergonómicos, por ejemplo, una mala postura, que es la causa más frecuente, ¿no? En personal más que todo administrativo, ¿no? Por las horas que van a llevar con una mala postura. Y bueno, esos vendrían a ser los factores de riesgo en bioseguridad. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar un poco acerca de la antisepsia y asepsia, cuáles son sus principios y el procedimiento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la definición principal de antisepsia, que se define como la destrucción de patógenos en tejidos vivos. Y los antisépticos se definen como agentes que son germicidas y que son utilizados sobre piel y los tejidos vivos, ¿no? Que a diferencia de los desinfectantes, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, a diferencia de los desinfectantes, los antisépticos sí se van a utilizar sobre objetos vivos, perdón, tejidos vivos, mientras que los desinfectantes van a ser utilizados sobre objetos inanimados. Y bueno, aunque algunos germicidas específicos pueden ser utilizados para ambos fines, por ejemplo, el alcohol el 70%, la efectividad no es necesariamente la misma en cada caso, ya que un buen antiséptico puede no ser eficaz como desinfectante o viceversa. Entonces hay que tener en cuenta los principios de antisepsia, ¿no? Vamos a mencionarlos ahorita, pero también otro término importante a mencionar van a ser la asepsia médica, ¿no? Esa asepsia médica es un conjunto de medidas que generalmente el objetivo principal es disminuir microorganismos en una zona determinada, limitando ya sea el número, el crecimiento y la propagación de estos. Y estas medidas de asepsia tienen por finalidad controlar, eliminar agentes infecciosos mediante una correcta limpieza, una correcta desinfección y esterilización. Y también otro objetivo es controlar y eliminar sobre todo los reservorios de los microorganismos. Controlar ya sea la puerta de entrada, puertas de salida, el control de la transmisión también mediante el uso de barreras de protección, como ya hemos mencionado. También el correcto lavado de manos, el aislamiento y las técnicas asépticas. Y bueno, uno de los principios más importantes de la asepsia van a ser los siguientes, ¿no? Que se encuentran en la diapositiva. Un campo estéril solo debería o tiene que contener objetos estériles para evitar la contaminación. Un objeto estéril deja de serlo si entra en contacto con objetos no estériles, eso está claro. Los objetos estériles por debajo de la cintura no van a ser estériles porque tienden a contaminarse fácilmente. La exposición prolongada anula la condición de esterilidad de un objeto y finalmente los líquidos fluyen en sentido de gravedad para tener en cuenta la correcta posición y utilizar correctamente las barreras de protección. Y bueno, ¿cuáles son los principales antisépticos que se utilizan? El alcohol, ¿no? La iodopovidona, el gluconato de clorhexidina, el 2 o el 4%. Y bueno, aquí tenemos en la parte inferior esta imagen de un proceso de técnicas asépticas en centros quirúrgicos que van a ser prácticas seguidas inmediatamente antes o durante un procedimiento clínico quirúrgico para de esta manera reducir la infección en el paciente. Como pueden ver, el procedimiento no va a ser de manera ordenada, como se muestra en la diapositiva. Hay que seguir siempre un orden, ¿no? En primer lugar, una correcta colocación, ¿no? Del material de protección, mascarilla, gorro, ¿no? Ropa en general, el lavado de manos,
siempre con los 5 momentos importantes. Y la colocación del mandil quirúrgico, colocación de guantes estériles y finalmente la colocación de campos para iniciar con el procedimiento quirúrgico. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que es desinfectantes y la desinfección. Ya mencioné la diferencia, ¿no? Que los antisépticos generalmente se utilizan sobre objetos o tejidos vivos, mientras que los desinfectantes se utilizan sobre objetos inanimados. Y bueno, aquí también los desinfectantes van a ser los siguientes, ¿no? Como pueden observar, se utilizan amonio de cuaternario, hipoclorito de sodio del 1%, también los tensoactivos, ¿no? Que son los jabones. Bueno, el proceso de desinfección generalmente compromete medidas intermedias entre una limpieza y la esterilización y se efectúa mediante procedimientos en que se utilizan principalmente agentes químicos en estado líquido. También se realiza la pasteurización, ¿no? A un 75 grados, que como sabemos, esta pasteurización es un proceso térmico que va a ser realizado en líquidos con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que pueden contener y bueno, debido a las altas temperaturas a las que van a ser sometidas, la gran mayoría de los agentes bacterianos van a morir, ¿no? Y bueno, también se realiza la irradiación ultravioleta también como mecanismo de desinfección. Y bueno, el grado de desinfección producido también depende de varios factores, pero especialmente de la calidad y de la concentración del agente antimicrobiano. La naturaleza de la contaminación de los objetos y el tiempo de exposición también es muy importante para definir cada uno de los grados que tenemos, ¿no? De hecho, esto es lo que determina la existencia de distintos niveles de desinfección según los procedimientos y agentes antimicrobianos empleados. Y justamente aquí en este cuadrito les he colocado, ¿no? Los 3 niveles de desinfección. Tenemos desinfección de bajo nivel, desinfección de nivel intermedio y de alto nivel. Vamos a describir cada uno de ellos de manera rápida. Una desinfección de bajo nivel generalmente elimina la mayoría de bacterias vegetativas, hongos, virus, pero lo que no elimina es, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, no elimina esporas bacterianas y algunos virus tampoco elimina. Las sustancias que se utilizan en este nivel, ¿no? Esos desinfectantes de bajo nivel, van a ser los amonios cuaternarios y los derivados mercúricos. Mientras los que son de desinfectantes de nivel intermedio, estos van a eliminar las formas vegetativas de bacterias, hongos, virus y también el Mycobacterium tuberculosis. Lo que no elimina son las esporas, no elimina completamente las esporas y algunos virus resistentes. Las sustancias utilizadas en este nivel intermedio son alcoholes, derivados clóricos, yodados y fenólicos. Y bueno, por último tenemos el de alto nivel, que aquí ya sí va a eliminar todos los microorganismos, incluyendo los resistentes, ¿no? Virus resistentes, esporas bacterianas, pudiendo llegar a ser esporicidas. Y bueno, las sustancias que se utilizan en este nivel de desinfección tenemos el glutaraldehído, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el ácido paracético. Y bueno, terminando con esta primera parte para ya ir a lo que es la instrumentación quirúrgica, vamos a mencionar la zonificación de las áreas del centro quirúrgico. Y bueno, esto también ha sido pregunta porque es muy importante saber diferenciar y saber describir en qué área o en qué zona nos encontramos, ¿no? Dentro de un establecimiento de salud o de un centro quirúrgico. Vamos a tener 3 zonas principales. La primera zona es una zona negra, en donde es un área en que va a estar en contacto entre todas las instalaciones del hospital y el área del quirófano. Aquí generalmente se van a supervisar las condiciones en las que ingresa el paciente y el personal generalmente aquí tiene sus vestidores, ¿no? Para bañarse, para cambiarse. Y aquí en esta área se cumple todo el trabajo administrativo y logístico con la cirugía. Acá cuenta con oficinas, el baño del personal, sanitarios y accesos a los servicios auxiliares. Luego tenemos una zona intermediaria, que es la zona gris, que es la zona intermediaria entre la zona blanca y la zona negra. Esta zona gris tiene áreas de circulación amplias por las que pueden desplazarse camillas, ¿no? Camas, equipos médico-quirúrgicos, personal. El personal acá tiene que estar vestido correctamente en forma reglamentaria y aquí generalmente se va a encontrar las instalaciones para el lavado quirúrgico de manos, antebrazos y también el área de lavados del instrumental quirúrgico. Y bueno, entonces esta área se podría decir que el principal ejemplo y que siempre colocan en las preguntas es el área de lavado de manos. Entonces, el área de lavado de manos, instrumental quirúrgico y todo ello siempre pertenece a la zona gris.
que es la zona intermediaria entre la zona negra y la zona blanca. Y la zona blanca es el área que tiene la mayor restricción, es el área estéril en la que se encuentra la sala de operaciones propiamente dicha, ¿no? Y aquí se lleva a cabo las intervenciones quirúrgicas. Bueno, ya entonces terminamos con la primera parte que fue bioseguridad de esta primera asesoría y vamos a terminar ya con la segunda parte que es instrumental quirúrgico. Y esto va a ser un poquito más rápido porque es mucho más práctico y que les recomiendo que lo repasen. Siempre sepan diferenciarlo con ayuda de su material de sutura que tienen, me parece el básico. Y ahí están los principales instrumentos quirúrgicos a utilizar, ¿no? Para hacer generalmente las suturas que van a practicar ya en esta semana, me parece. Entonces vamos a iniciar con el instrumental quirúrgico. Para ello hay varias formas de clasificar el instrumental, ya sea por su uso, por el tipo de intervención, etcétera, pero es mejor clasificarlos de manera más ordenada y aquí lo vamos a clasificar de manera, bueno, en base a las fases o etapas de una intervención quirúrgica, ¿no? Que van a ser tres. Tenemos la primera etapa, que es la etapa de diéresis, que es la primera etapa de una intervención quirúrgica en donde se usa fundamentalmente instrumental de corte, ¿no? Luego tenemos la fase de exéresis, que es la operación propiamente dicha, y en esta etapa se realiza la extirpación de un órgano, como en una colecistectomía, por ejemplo, se quita la vesícula biliar, ¿no? Esta es la etapa en donde se realiza ya el procedimiento a realizar propiamente dicho, ¿no? Y finalmente, la etapa de síntesis es la última etapa de toda intervención quirúrgica y aquí consiste en reparar los tejidos que han sido incididos o cortados en la etapa de diéresis, por ejemplo, suturar todos los planos de la pared abdominal. Y bueno, luego tenemos, bueno, vamos a iniciar, mejor dicho, con la primera etapa y todo el instrumental de diéresis, que son los elementos cortantes, como les mencionaba. Aquí les he resaltado de rojo a los principales instrumentos, ¿no? Y los más importantes que siempre preguntan para saber diferenciar uno de otro. Y bueno, el instrumental de diéresis son aquellos que tienen bordes filosos, se utilizan para cortar, para seccionar o extirpar tejidos, y es todo lo que corta, ¿no? Aquí tenemos los instrumentos cortantes, bisturí de hojas intercambiables, tenemos la tijera de mayo, que como les he colocado hoy es la tijera denominada tijera de hilos, se utiliza para cortar el material de sutura, por ejemplo, los hilos, tenemos bueno, tenemos aquí la tijera de mayo, ¿no? Entonces la tijera de mayo principalmente se utiliza solamente para cortar el material de sutura. Y esto, en esta tijera de mayo tenemos que puede ser de punta curva o punta recta, ¿ya? A diferencia de la tijera de Metzenbaum, esta tijera de Metzenbaum es para cortar tejidos blandos. Entonces la primera diferencia entre una tijera de mayo y tijera de Metzenbaum es que la tijera de mayo se utiliza para cortar todo material de sutura, hilos, por ejemplo, pero no se utiliza para tejidos blandos. Mientras que la tijera de Metzenbaum es la indicada para cortar, ¿no? Tejidos. Luego tenemos a las pinzas de disección que pueden ser con o sin dientes de ratón, ¿no? Estos generalmente se denominan instrumentos accesorios dentro de esta etapa de diéresis. Hay que tener en cuenta que los que tienen dientes de ratón se usa para material de sutura y no para órganos. ¿Por qué? Porque podrían dañar con estos dientes que tienen, ¿no? Y los que no tienen dientes, estos sí van a utilizarse para órganos o tejidos. ¿Por qué? Porque ya no van a dañar, no van a tener estos dientes que podrían dañar los órganos o tejidos del paciente. Entonces, estos tres instrumentos de diéresis son muy importantes, bueno, los cuatro, ¿no? Bisturí, tijera de mayo, tijera de hilo, tijera de Metzenbaum para tejidos blandos y, bueno, las pinzas de disección con o sin dientes de ratón. Luego tenemos el instrumental de exéresis. Este instrumental de exéresis va a ser dividido en las pinzas, ¿no? Que son pinzas hemostáticas y las pinzas de tracción o de prehensión. En primer lugar tenemos las pinzas hemostáticas, tenemos aquí a la pinza de Kelly. Esta pinza Kelly no tiene dientes. Si ustedes tienen a la mano su material de sutura, pueden observar que esta pinza Kelly no tiene dientes. Suele ser curva y tiene una buena prehensión y se caracteriza por tener en su interior fenestraciones o estrías. Luego tenemos también la de Halsted, que es denominada pinza mosquito, ¿ya? Que generalmente, como su nombre lo dice, son pinzas hemostáticas para los pequeños vasos, ¿no? Por su tamaño también, son pinzas mosquito, son pequeñas. Luego tenemos la pinza de Kocher.
esta pinza de Kocher tiene dientes, a diferencia de la Kelly. Entonces, pinza Kocher sí tiene dientes, es por ello que no se utiliza sobre tejidos vivos porque podría dañarlos. Entonces, la pinza de Kocher no se usa mucho porque tiene dientes, a diferencia de la pinza Kelly, y podríamos lesionar los tejidos. Entonces, no se usa sobre tejidos vivos. Esa es la diferencia, la principal diferencia entre estas pinzas hemostáticas. Entonces, pinzas de Kelly no tiene dientes, tiene fenestraciones. Pinza Kocher tiene dientes, es por ello que no se utilizan sobre tejidos vivos. Y bueno, la pinza de Halsted, que también es importante mencionar, que lo van a ver también en su práctica, son las pinzas mosquito, que son hemostáticas para los pequeños vasos, ¿no? Y bueno, luego tenemos dentro de ese instrumental de exéresis también las pinzas de tracción o de prehensión, que como su nombre lo dice, permite traccionar, sostener o movilizar tejidos u órganos dentro del campo operatorio sin lesionarlos. Tenemos la pinza de Backhaus. Esta pinza de Backhaus también se denomina pinza de campo. ¿Por qué? ¿Por qué pinza de campo? Porque no se utiliza en tejidos. Solamente esta pinza Backhaus lo utilizamos para manipular los campos quirúrgicos, ¿no? Más no se utilizan sobre tejidos porque podrían dañarlos por su estructura o la forma que tienen estas pinzas. Luego tenemos la pinza de Alice, también es muy importante que lo tengan en cuenta, que se utilizan para levantar bordes quirúrgicos. Tenemos también la de Badcock, que es denominada la de canastilla por la forma que tiene. La de Foester de anillos también. Y bueno, en esta parte entonces lo más importante a recordar es la pinza de Backhaus, que no se utiliza en tejidos, sino solamente se utiliza para pinzar campos quirúrgicos, o sea, es la tela, ¿no? Todo lo que va a cubrir al paciente. Por eso se denomina pinza de campo. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar por sus puntas en los tejidos. Y bueno, la pinza de Alice, como les mencionaba, para levantar bordes quirúrgicos. Y bueno, acá también las pinzas, hay que tener en cuenta, ¿no? Que las pinzas sin dientes son las anatómicas y las que tienen dientes o también se llaman uñas de ratón son las pinzas quirúrgicas. A ver. Bueno, luego tenemos también más instrumental de exéresis. Tenemos instrumentos de oclusión, como los clamps, ¿no? Que sirve para coger vasos sanguíneos u órganos sin lesionarlos. Por lo general son de ramas largas, como pueden observar en la imagen. Y bueno, acá tenemos los clamps del tubo gastrointestinal. Tenemos el clamp blando, también denominado de Mayo-Robson, y el clamp duro, que es el de Player. Y finalmente los separadores, ¿no? Como pueden observar, los separadores permiten la retracción de tejidos u órganos, permitiendo de esta manera la exposición de planos subyacentes y de esta manera proporciona claridad y seguridad durante el procedimiento. Entonces, estos separadores, como su nombre lo dice, va a ser de gran ayuda para para exponer correctamente el campo operatorio, ¿no? Y de esta manera tener mayor claridad y seguridad durante el procedimiento. Y bueno, acá tenemos los principales separadores, la de Farabeuf y la de Balfour. Y bueno, ya para finalizar con esta primera asesoría, tenemos el instrumental de síntesis. Ese instrumental de síntesis es utilizado para aproximar los tejidos, para cerrar, ¿no? Tejidos, por así decirlo. Y estas van a ser principalmente las portaagujas acopladas al material de sutura. Tenemos las portaagujas principalmente para agujas curvas, la de Mayo Egar, y esta va a tener en su interior fenestraciones, como lo tenía también la pinza Kelly, ¿no? Este portaagujas Mayo Egar va a tener sus fenestraciones en su interior. Y bueno, la característica principal de esta portaagujas es que tiene un pequeño canal en su interior para poder adaptar bien la aguja curva. Y bueno, luego tenemos también en esta fase de síntesis las cánulas de aspiración, que son utilizados para remover la sangre, fluidos, ¿no? Que impiden la visualización correcta de tejidos y de esta manera realizar una correcta síntesis, ¿no? De tejidos. Y bueno, acá la principal tenemos las cánulas de aspiración, que son las denominadas cánulas de Yankauer. Y bueno, con eso estaríamos terminando. La última diapositiva es para mencionar la importancia de la mesa de Mayo, ¿no? Que es una mesa con ruedas para su correcto, su fácil desplazamiento dentro del ambiente quirúrgico. Es de acero inoxidable, se coloca sobre el paciente, pero sin tener contacto con el paciente. Y sobre ella se dispone todo el instrumental que será usado en la parte inicial de una cirugía.
hay diferentes maneras de clasificar, ¿no? O de ordenar, mejor dicho, cada instrumental en la mesa de Mayo, pero la más práctica es la que ven en la parte del medio, que es la segunda, que se clasifica en cuatro, ¿no? Los instrumentos de campo, accesorios, los de diéresis, los de síntesis y los de hemostasia, ¿no? Que vendrían a ser las pinzas hemostáticas, ¿no? La de Kelly, la de Kocher, como mencionado. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante que ustedes sepan diferenciar en qué fase de todo procedimiento quirúrgico voy a utilizar cada instrumental quirúrgico. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos ordenar correctamente en la mesa de Mayo cuando nos lo soliciten, ¿no? En caso de cuando ya vayan a ser internos, siempre les piden ordenar, ¿no? En la mesa de Mayo correctamente, si es que no está el personal determinado, y hay que saber diferenciar cuáles son los instrumentos a utilizar en cada fase para de esta manera agilizar, ¿no? El procedimiento en cada intervención quirúrgica a realizar. Ya, chicos, entonces con esta última diapositiva estaríamos terminando la primera asesoría y les voy a pasar el link de nuevo del post-test, que como les mencionaba, son las mismas preguntas en el pre-test, para que ustedes puedan evaluar si es que qué tanto les ha servido esta primera asesoría. Ya, chicos, así que se los voy a enviar, les doy 5 minutos y a las 7:30 estamos iniciando con la segunda asesoría.